Buen día, jóvenes con todos. Buenos días, profe. Buenos días, Justina. Buen día. A ver, aquí más veo. Matías, Alison, saludos a todos, jóvenes. Sofía, buen día con todos, jóvenes. Buenos días, Tracy, también. Ahí está, Angie, buen día. Bueno, jóvenes, vamos a continuar entonces con la clase de geometría. Nos toca geometría hoy. Listo, vamos ubicándonos en el librito de geometría. Y también terminamos este tema el día de hoy y vamos a orientar en la actividad que se va a dejar. Listo, chicos, a ver. O veo más chicas acá, puras chicas, muy bien. O un caballero, muy bien, un caballero. Anthony, muy bien. Listo, jóvenes, a ver. Nos ubicamos en su libro, en la página, buen día, Jennifer. En la página 21 tengo por acá. A ver. Entonces, nos ubicamos en la página 21 de geometría. Vamos a compartir por acá la pantalla para continuar. Listo, jóvenes, por acá. Ejercicio número 13. ¿Coincide la página 21? ¿Me confirman ahí? Sí, profe. Muy bien, listo, gracias. Gracias, Paulina. Ahí está. Listo, problema número 13. Ahí nos hemos quedado tomando en cuenta y recapitulando, recordando las relaciones métricas en la circunferencia, o perdón, en el triángulo rectángulo. Ustedes se acuerdan que en todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, se cumple también que un cateto al cuadrado es igual a su proyección multiplicado por la hipotenusa, ¿cierto? Y también hay otra formulita que me dice que la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de las proyecciones, ¿cierto? También hay otra formulita que me dice que el producto de los catetos es igual a la hipotenusa multiplicada por la altura, ¿cierto? Recordando las formulitas. Pero también nosotros introducimos en este tema lo que es semejanza de triángulos, o también de repente el teorema de Tales, que se puede presentar dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de los datos. ¿Listo? A ver, atentos a esta figurita. Voy a agrandarlo un poquitito para que se vea mejor, un poco más grande, uno solo. Cuando quedan dos, voy a agrandarlo. Ahí está. Para poder resolverlo y verlo mejor. Porque acá voy a hacer un par de trazos para poder desarrollar este problemita. Listo. A ver, en el problema número 13, me da como dato, me dice de que AE o AF más EF vale 50. Entonces la clave está acá, mira. Este es el dato que me da. Atentos acá todos. AF, voy a escribirlo nuevamente para que se puede haber resaltado, AF por EF, ahí está, mira, por EF, es igual a 50, me dice. ¿Bien? Es igual a 50. Acá lo tengo. Calcular B. ¿Dónde está B? Aquí está, mira, BE. Vamos a colocarle X. ¿Está bien? Esa es mi incógnita en esa figurita. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Profesor, veo algo más ahí, miren. Veo algo, atentos. Veo de que esta es una bisectriz, ¿cierto? Aquí hay una bisectriz, profesor. Ojo, me acuerdo de un teorema de la bisectriz. Profesor, ¿cómo era ese teorema? Atentos. Cuando yo tenía una bisectriz, o mejor dicho, de un ángulo partimos. Teníamos un ángulo, ¿ok? Y de ese ángulo yo le trazo una bisectriz. Le trazo por acá una bisectriz. Ahí está la bisectriz. Divide a este ángulo en dos partes. ¿En dos partes? Iguales. Iguales. ¿Ok? Luego, ¿qué me decía el teorema? De que si de un punto de la bisectriz, de un punto, trazo perpendiculares hacia los lados, trazo perpendiculares hacia los lados del ángulo, estos dos segmentos que yo he trazado siempre van a ser Iguales. iguales. Ah, ya, profesor. O sea, de la bisectriz tracé dos perpendiculares y esos segmentos son iguales. Sí, así es. ¿Y dónde veo eso, profesor? Atentos. Acá está, mira. Miren, el ángulo BAC. Tengo una bisectriz acá, mira, salió una bisectriz. Y de un punto, el punto F de la bisectriz, trazo perpendiculares hacia los lados del ángulo. Hacia acá hay uno, una perpendicular. Muy bien, voy a trazar la otra perpendicular. Entonces, si trazo otra perpendicular, ¿cómo deben ser esas dos perpendiculares? ¿Cómo deben ser? Deben ser iguales. Acá tracé la perpendicular. Entonces, profesor, aquí voy acumulando datos. Entonces yo sé también de que este lado de acá, le pongo puntito rojo, también debe ser el mismo de acá. Deben tener la misma medida, ¿ok?
anotando o recordando el ojo del teorema de la bisectriz. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Con eso ya vamos teniendo algo de dato. A ver, ¿qué más, profesor? Ajá, vamos a... Lo que tenemos que buscar es relacionar esto, mira, AF con EF. ¿Dónde está AF con EF? Aquí está, mira, AF es todo, ¿cierto? Multiplicado ¿con quién? Con EF. Ah, ya, profesor. Muy bien, ahí lo vemos. Ahí vamos a trabajar. ¿Cómo? De la siguiente manera. Pero para ello vamos a utilizar algunos angulitos. Miren acá, este angulito vale 90, aquí vale teta, y este angulito no lo conozco. Vamos a ponerle un símbolo, alfa. Pero miren acá, mira, opuestos por el vértice, profesor. Si acá vale alfa, el de acá también debe ser alfa. Ahí está. Vamos completando. Ahora miren el triangulito de acá. Hemos dicho que tiene 90, teta, alfa. El triangulito AEH, ¿cierto? Mira ahora el triangulito ABF. Mira el triangulito ABF. Estamos acá, mira, ABF. Y en ese triangulito veo que aquí vale teta, aquí vale 90. ¿Cuánto valdría este angulito? Alfa. Alfa, claro, porque estamos completando simplemente lo que falta. Entonces veo ahí claramente de que hay un triangulito, el triangulito que se ha formado BEF. Miren ese triangulito. ¿Isósceles? BEF. Es Isósceles. isósceles, profesor, claro, porque tiene dos ángulos iguales. Y si los ángulos son iguales, sus lados que se oponen también deben ser iguales. Profesor, a alfa se opone X. A alfa también debe ser X. X. Ajá, mira, voy trasladando. Profesor, pero me acuerdo de que si este pedacito vale X, este puntito rojo vale X, acá también debe ser. Acá también debe ser X. X. Ah, ya, miren, vamos completando, estamos construyendo esos datos para esa figurita. Ya tengo ahí más datos, profesor. Muy bien. Pero todavía no llego a la relación. La relación es buscar AF con EF, que esa multiplicación vale 50. Ah, ya, profesor, ¿y cómo hago? Atentos. Aquí me doy cuenta de algo. Veo de que, miren, este segmento BH, la altura, o EF mejor, EF con F, voy a ponerle un punto por acá, de repente N. Profesor, son paralelos, mira, ve. Son paralelos. Claro, ¿por qué? Mira, tienen el mismo ángulo correspondiente 90-90. Ah, ya, profesor, entonces son paralelos. Así es, son paralelos. Entonces, profesor, si son paralelos, entonces ¿qué se cumple? Si acá vale alfa, este angulito de acá también debe ser Alfa. alfa. Claro, son paralelos, profesor. Muy bien. Listo, continuamos. A ver, yo quiero comparar EF, mira, con EAF. ¿Cómo hago eso, profesor? Voy a aprovecharme de este triángulo isósceles que ya dijimos hace un momento. ¿Ok? Ese triángulo isósceles, voy a aprovecharlo. Pero ¿cómo lo aprovechamos? De la siguiente manera. A ver, como aquí tengo que este triangulito BF es un triángulo isósceles, voy a trazarle su altura a ese triángulo isósceles. Voy a trazar por acá la altura. Trazo por acá una alturita. Listo. Profesor, y me acuerdo de que si tengo un triángulo isósceles y trazo una altura, ¿esa altura va a caer en el punto medio o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cae o no cae en el punto medio? Sí, profesor. Siempre que tengan un triángulo isósceles y trazan una altura de ese triángulo isósceles, siempre cae al punto medio, porque los lados laterales son iguales, por lo tanto va a caer, ¿cierto? Geométricamente en el punto medio. Entonces, profesor, con ese dato me voy a ayudar bastante. Mira, ¿cómo? Observen. Todo este segmento, la base de ese triángulo isósceles, vale EF. Si yo tracé una altura, por acá, supongamos coloco BM, profesor, lo dividió en partes iguales. Entonces, cada pedacito va a valer EF dividido entre ¿cuánto? Dividido entre 2. entre 2, la mitad. Profesor, y si le pongo una letra, ajá, no le voy a colocar letrita porque voy a reemplazar acá, mira, voy a reemplazar este EF, necesito este EF. Entonces, profesor, aquí le voy a poner, este pedacito valdría la mitad. EF sobre 2, ¿cierto? Acá también sería lo mismo, EF sobre 2. Profesor, ya lo tengo, miren, ya lo tengo, observa, 90 alfa, ¿cuánto valdría el angulito de acá arriba? ¿Cuánto valdría ese angulito de arriba? Teta, claro, está cumpliendo, mira. Listo, profesor, ya lo vi, ya, mira, ya lo vi. Ahora sí, atentos. ¿Por qué? Miren, me doy cuenta de algo, de que aquí veo de que como estos dos son paralelos, ¿cierto? Mira, son paralelos,
y veo lo siguiente, de que por acá este segmento es EF, ¿cierto? Este segmento es EF, y todo este segmento vale AF, ya lo puedo aprovechar. ¿Y cómo lo aprovecho, profesor? ¿Cómo lo aprovechamos? Aplicando semejanza de triángulos. Claro, voy a aplicar semejanza de triángulo. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? De la siguiente manera. El triangulito, mira el triangulito, BEM, ese triangulito, BEM, aquí está, ¿cierto? Ese triangulito es semejante, profesor. ¿Con qué triángulo es semejante? ¿Con qué triángulo? Ajá, con este triángulo que ustedes ven por acá, mira, con el triángulo, con este pequeño triángulo puede ser, mira, con este pequeño triángulo, o de repente, profesor, con este triángulo más grande, dependiendo de qué dato voy a usar yo. Necesito AF, entonces voy a trabajar ¿con quién? Con el triángulo grande, o sea, con el triángulo es semejante, ¿con qué triángulo? Con el triángulo PN. AFN. Ah, ya, profesor, ¿por qué? Mira, ve, 90 teta alfa. Y tengo este lado, incógnita, y tengo AF. Profesor, ¿dónde está AF? Aquí está, mira, ¿ves, cierto? Aquí lo tengo, lo voy a usar. Entonces, como ustedes conocen semejanza de triángulos, vamos a comparar. Rayita igual rayita. A ver, empecemos en el triángulo pequeño. Miren el triángulo pequeño BEM. ¿Quién voy a usar? ¿Alfa, teta o 90? ¿Quién uso? Me dicen ustedes. Teta. Claro, voy a usar teta y ¿quién más? Y también 90. 90. como tengo al frente de 90x, voy a empezar por 90. A 90 se opone x en el triángulo pequeño. Ahora nos vamos al grande, al triángulo AFN. Busca 90. ¿Dónde está AFN? Aquí está el ángulo de 90. ¿A 90 qué lado se opone? ¿A 90 qué lado se opone? AF. AF. Acá está, profesor. AF. Allá. Sería AF. Muy bien. Regreso al pequeño. Regreso al pequeño. En el pequeño, ¿quién vamos a usar, me dijeron? ¿Vamos a usar el ángulo? Teta, teta. ¿A teta quién se opone? A ver, ¿quién está al frente? Acá está, mira. AF, raíz entre 2. F medio. Ajá. EF sobre 2. Allá. Regreso al grande. Entonces, en el otro triángulo, al grande, ¿a teta quién se opone? X. X, profesor, ya lo vi, ya sale, ya, mira, ve. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar cruzadito, X por X me da X al cuadrado. Cuadrado. Es igual a AF multiplicado por ¿quién? Por AF sobre 2. EF sobre Sobre 2. Ajá, profesor, mira, y esto lo conozco, mira, ve, esto lo conozco. 50. Claro, X al cuadrado es igual a AF por EF. Profesor, esto necesitaba esta relación. Acá está, mira, ve. Ah, vale 50 dividido entre... 25. Ya lo 25. vieron, ya, mira, Vale, claro. 5. Ya. Excelente, ya sale, pues. X elevado al cuadrado es igual a 50 entre 2, nos dio 25. Y ustedes saben que la potencia pasa como raíz. Raíz cuadrada de 25 nos da 5. Ahí está la solución al problema número 13. Ahí está, jóvenes. ¿Ok? Así en geometría, no olviden que hay que hacer algunos trazos, ya van acostumbrándose, ¿cierto? Conociendo los tipos de problemas que se pueden presentar. Muy bien, completen muy bien. Ahí está Justina, muy bien, está rapidita, muy bien, excelente. A ver quién más vamos, Camila, ¿cómo vamos? Brian, William, completen ahí. Completen. Sí, siempre anotando también los ojos, ¿cierto? Porque estamos usando ahí las propiedades, algunas propiedades. Los triángulos isósceles casi siempre se aparecen, siempre, muy bien, siempre se aparecen. Y hemos aplicado, ¿qué cosa? Semejanza de triángulos. Así vamos realizando algunos trazos. Muy bien. En el problema número 14, ese sí sale rapidito. A ver, vamos a verlo de la siguiente manera. Ya, a ver. Un poquitito lo voy a subir para que se vea mejor. Ojalá, a ver, vamos a verlo por acá. Uy, necesito espacio. Completen ahí, completen, para poder subir un poquito más ese problemita y desarrollar el problema número 14. Creo que es el último y pasamos ahí a ver la actividad. Muy bien. En el problema 14 hay dos circunferencias. Cuando dos circunferencias se intersectan en un punto, ¿cómo se les dice a esas circunferencias?
Que esas circunferencias son, cuando se intersectan en un punto, ¿cómo se le dice, se acuerdan? Esas dos circunferencias son Tangentes. tangentes. No olviden, cuando una recta choca una circunferencia en un punto, se le dice que son tangentes. Y si choca con otra circunferencia, basta que choque en un punto, se le dice que son tangentes. ¿Está bien? Entonces, esas dos circunferencias, profesor, son tangentes. Pero, profesor, puede ser las dos afuera, ¿cierto? Las dos afuera pueden chocar. Claro. O las dos, uno dentro de otra. ¿Y cómo se le menciona de esa manera? Cuando chocan afuera, chocan adentro. Cuando dos circunferencias se intersectan, ¿cierto? Las dos hacia afuera se le dice circunferencias tangentes exteriores. Y cuando uno va adentro, se dice tangente interior. Ajá, muy bien. Excelente. Subimos ahora sí. Ya lo tienen todo, ¿cierto? Listo. El que no, me avisa para poder darle un poquito más de tiempo. Listo, lo agrando esto. Esto sí sale rápido. Aquí, borramos todo ahora sí. Aquí tienen que tener una visión simplemente rápida para poder calcularlo. A ver, me pide calcular en el problema número 14, me pide calcular OR. Ajá, profesor, ¿dónde está OR? Hay que trazarlo. OR. Ahí está. Esto es lo que me pide calcular. ¿Está bien? Ese segmento me pide calcular en el problema número 14. Vamos a colocarle la incógnita. Nuestra incógnita sería entonces X. Vamos a ponerle X. Ok, cielo, ya te leí ahí. Muy bien. Esto me pide calcular X. Listo, profesor. R es un punto de tangencia. Muy bien, son tangentes interiores. Las dos circunferencias son tangentes interiores. P, se dan cuenta de que P es el centro de la circunferencia mayor, ¿cierto? P, mira, es el centro de la circunferencia mayor. Profesor, PO, aquí está PO. ¿PO cuánto vale, me dice? ¿PO vale? 24. 24. OE, ¿cuánto vale OE? OE vale 1. 1. Listo, 1. Muy bien. Y me pide calcular X. A ver, ¿qué intuimos para poder calcular X, profesor? Parece, profesor, una relación métrica en la circunferencia. Parece, eso es una secante. Vamos a ver. Pero ustedes se acuerdan, profesor, ¿se acuerdan de algo? Mira, atentos acá. Tengo un punto, tengo el centro de la circunferencia, tengo un punto de tangencia. Lo voy a unir. Si yo lo uno, esto coincide con el centro de la circunferencia menor. ¿Y cómo se le llama la cuerda que une, o la cuerda máxima que une en una circunferencia? A esa cuerda Radio. Radio. No. radio es del centro y que pasa todo. Divide la circunferencia en dos partes iguales. ¿Cómo le llamamos? Diámetro, claro, coincide. Profesor, pero el diámetro es 2 veces el radio. Ok, es el radio 2 veces el diámetro. Muy bien, perfecto. Pero en sí viene a ser, ¿qué cosa? El diámetro. Por acá voy a ubicar el centro. Claro, del centro hacia acá, o del punto medio de la circunferencia menor hasta P es radio, hasta R también es radio. 2 veces el radio es el diámetro. Tengo un diámetro, profesor. Muy bien. Miren, se ha formado una figurita. Profesor, ahí está, ahí vamos, ahí lo veo. Profesor, pero ojo, me acuerdo de algo. Ojo, de una propiedad también, siempre acordando de las propiedades. Si yo tengo una circunferencia, ¿ok? Tengo una circunferencia y tengo por acá un diámetro, a ver, atentos acá, tengo un diámetro, voy a trazar el diámetro, pasa por el centro de la circunferencia, no lo olviden, aquí está, el diámetro. Tengo un diámetro cualquiera, muy bien, y voy a unir los extremos del diámetro. Profesor, este es diámetro. Si yo uno los extremos del diámetro en cualquier punto de la circunferencia, profesor, un punto por acá, o en cualquier punto de la circunferencia lo unen. Profesor, lo uno desde el diámetro, los extremos. Uno por acá, uno por acá. ¿Qué se va a formar acá siempre? ¿Se acuerdan? ¿Qué se va a formar siempre? Un ángulo de 90 grados. 90 grados, no lo olviden. Siempre que unan los extremos del diámetro en cualquier punto en la circunferencia, siempre se va a formar un ángulo de 90 grados. Ojo, no lo olviden. Profesor, ahí está el ojo, muy bien. Aquí lo veo, mira, ve, PR es diámetro, ¿cierto? Mira, PR es diámetro. Los extremos del diámetro se están uniendo. ¿En qué punto se unen los extremos del diámetro? Ahí lo ven. En el punto O. Profesor, y si se unen en el punto O, aquí se debe formar, ¿qué cosa? Un ángulo de 90 grados. Ajá, mire, ya formé un triángulo rectángulo, profesor. Este cateto vale 24,
este cateto vale X. Faltaría la hipotenusa y yo puedo emplear el teorema de Pitágoras. Pitágoras, pero me falta PR. PR es la hipotenusa. Pero agudicen su visión. PR lo conocemos. Sí, profesor, mira bien. ¿Cuánto vale PR? A ver, a ver. 2R. A ver, observa la figurita. A ver. 12. A ver. Si es hipotenusa, no puede ser menor que el cateto, ¿cierto? ¿Cuánto valdría ese PR, ese segmento? Miren bien. A ver. Una visión ahí. Ubíquenlo, traten de ubicarlo. ¿Cuánto vale? No escuché. ¿Cuánto? 25. Sin miedo, vamos. 28. 25. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Te explico por qué. ¿Por qué es el notable? No, momento. A ver, te voy a graficar por acá para que lo veas. Como le dije, es visión panorámica. Ajá, mira. Profesor, me acuerdo de esto, mira. Del centro, les pregunto, este segmento que estoy marcando acá, ¿es radio o no es radio? De la circunferencia mayor. Sí. Sí. ¿Aquí es radio? ¿Aquí es radio? Sí. También. ¿Aquí es radio? ¿Aquí hasta R es radio? Sí. Y mira acá. ¿Aquí será radio? ¿Es Sí. radio o no? ¿Y Sí, cuánto sí, vale esto? ¿Cuánto vale esto? Mira. ¿Cuánto vale? 25. Claro, 24 más 1, 25, profesor. 25. Entonces acá también debe ser 25, claro, porque todo es radio. Por eso le dije, visión, hay que ver dónde está. Mira, este es radio. Entonces acá también debe ser radio. Y ese radio vale 25. Muy bien, vamos a colocarle entonces. Ahí estaba ese radio escondidito, pero ahí estaba. 25, profesor, vale el radio de la circunferencia mayor. Pero aquí es diámetro de la circunferencia menor. Como ya el diámetro ya no me interesa mucho, me fijo en el triángulo rectángulo. ¿Y qué aplico? El teorema de Pitágoras. pero más fácil, es un notable. Ahora sí, es un notable. ¿Cuánto vale X al ojo? ¿Se acuerdan del notable o no? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan del notable? Profesor, no me acuerdo del notable. Ya, si no te acuerdas del notable, aplicamos el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos, o sea, X más 24, elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa que vale 25 elevado al cuadrado. Desarrolla Pitágoras, luego te digo cuál es el notable. A ver, X al cuadrado sería más ¿cuánto? ¿Cuánto sale acá? 24 al cuadrado sería 576. Es igual, 25 al cuadrado, número conocido, 25 por 25, 600. 25. Ajá, pasa restando, mira. X 7. al cuadrado. Es 7. Exacto, Es de 15, claro. creo. De 15 y de... Por ahí está cerca. 625 menos 576 me da 25, ¿cierto? Perdón, 49. 49, y la potencia pasa como raíz cuadrada de 49 nos sale 7. 7. Ajá, profesor, ¿cuál es el notable? Ojo, por acá lo voy a escribir. También con el notable salía más rápido. Miren, si tienen ustedes el triángulo rectángulo notable, profesor, ¿cuáles son? Por acá el cateto 7, el otro cateto 24, el otro cateto 25. ¿Cuál es el notable, profesor? Ajá, el notable es el de 16 y 75. 4. No, 74. Claro, ojo, ese es el notable, no te olvides. Con eso salen más rápido algunos problemas. Pero si no te acuerdas, aplicas Pitágoras. Muy bien. Completa ahí ese problemita y también anota el ojo, ¿cierto? Los dos ojos. Ahí está. Recordando el triángulo rectángulo notable de 16 y 74. Muy bien. Listo. Muy bien, Yusina. A ver cómo vamos los demás. Complétenlo para pasar a orientar la actividad. Queda la actividad ahora sí. Número 3. Vamos a verlo. Vamos a repasarlo para que no quede dudas cuando puedan desarrollar. ¿Cierto? Claro, a veces el profesor no está en ese momento para disipar cualquier duda. Muy bien. ¿Me confirman los demás? Ya completó su compañera. ¿Quién falta por ahí? Los demás jóvenes. ¿Cómo vamos, Brian? Muy bien, Paulina. ¿Cómo vamos, Estrella, Duana, Mayerly? Listo, excelente, muy bien, Brian. ¿Cómo vamos, Alison? Ahí está Francisco, apareció Francisco, muy bien. ¿Cómo va Micaela, William, Yasuri? Muy bien, ahí aparecieron, listo. Continuamos entonces, muy bien, Estrella, Duana. Vamos a continuar con el problema número 1 de la actividad. Listo. Dime, Yasuri, ¿qué pasó? ¿Levantaste la mano?
Ah, ya, querías poner tu dedito ya. A veces el otro sale para levantar la mano. Muy bien. Listo. Seguimos. Por acá está la actividad. A ver, voy a subirlo un poquitito. Ya. Listo. Lo agrando. Aquí está. Lo agrando un poquitico. Ahí está. Listo. Ahí está. Aquí este problemita número 1. El asunto está solamente ser el gráfico. Hay que interpretar bien dicho gráfico. Listo. A ver. Voy a realizar el gráfico y ustedes completan ya lo demás. A ver. Problema 1 me dice. Indicar la proyección de un cateto que mide 6 sobre la hipotenusa que mide 9. Ajá. A ver, me dice la proyección de un cateto. Entonces voy a dibujar por acá un triángulo rectángulo. ¿Está bien? A ver, indicar la proyección de un cateto que mide 6 sobre la hipotenusa. A ver, vamos a dibujar por acá aproximadamente al triángulo rectángulo. Me pide la proyección. Entonces, más o menos lo vamos a dibujar. Ahí está. Del triángulo rectángulo, un poquito así inclinado. Aquí tengo el triángulo aproximadamente. ¿Listo? Al triángulo rectángulo. Ahí está. Me dice calcular, ¿qué cosa, profesor? La proyección de un cateto que mide 6. Un cateto que mide 6 sobre la hipotenusa. Allá hay que trazar la proyección de ¿quién? Del cateto que mide 6 sobre la hipotenusa. Muy bien. A ver, un cateto mide 6. Supongamos este cateto. ¿Listo? Vamos a indicar la proyección de un cateto que mide 6 sobre la hipotenusa que mide 9. O sea, la proyección. ¿Cuál es la proyección, profesor? La proyección es la sombra que se va a producir, ¿cierto? La proyección, profesor. ¿Puedo trazar la proyección? Ahí está. Trazo, ¿cierto? La altura por acá. ¿Y cuál es la proyección, profesor? La sombrita. Indicar la proyección de un cateto que mide 6 sobre la hipotenusa. Esta es la proyección que necesito. El cateto de repente le coloco por acá X. ¿Cierto? Esa es la proyección. Esta proyección me pide calcular. Sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 9. 9. Un 9. Ahí está, ¿cierto? Listo. Ahí lo tienen, miren. Aplican formulita. Está volteado simplemente el triángulo. Ustedes de repente lo pueden acomodar para que puedan desarrollar. Ahí está el dibujito. Indicar la proyección de un cateto que mide 6. Aquí está, mira. El cateto que mide 6, su proyección te pide. Ahí está su proyección. X. Sobre la hipotenusa, esta es la hipotenusa que mide 9. Y ahí lo desarrolla, mira. Ya lo tienes. ¿Qué formulita aplicarías ahí? De relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Aplicarías la primera formulita. Está volteado el triángulo, mira, tú lo puedes acomodar, ¿cierto? Y lo identificas ahí. Ahí está, jóvenes. Y ya los que pueden aplicar la formulita, me escriben su desarrollo, su respuesta, a ver, su respuesta de la 1 para corroborar ahí, pero por el interno, no lo escriben, no lo mencionen así, de forma grupal, para ver, porque esta es una actividad. Y si no lo han entendido, me dicen para volverlo a explicar, ¿ya? Listo. En el siguiente me dice, calcular la altura relativa a la hipotenusa en un triángulo cuyos catetos miden 6 y 8. ¿Ya? Esto sale rapidito, miren. Tengo por acá el triángulo rectángulo. Ahí está. Calcular la altura relativa a la hipotenusa. ¿Listo? Esta altura, X, relativa a la hipotenusa, en un triángulo cuyos catetos miden 6 y 8. Listo. Esto sale rapidito. Reconozcan, ¿cierto? La figurita. Reconozcan la formulita en el triángulo rectángulo. Ajá, muy bien, claro, así es. Muy bien, Justina, claro, esa es la de la número 1, ¿cierto? De la número 1. Claro, muy bien. Excelente. Claro, y sale al toque. Te aplica formulita, está volteado el triángulo, lo identifica solamente, lo identifica. En la 2 también, mira, ya ahí reconocen rapidito. ¿Por qué? Tienen los catetos, miren, tienen el cateto A, supongamos, para que se guíen de la formulita. Por acá el cateto B, miren, tiene la altura, miren, la hipotenusa lo pueden calcular rápidamente.
y aplican la formulita correspondiente. Claro. Al ojo, a ver, al ojo, escríbame cuánto vale la hipotenusa en la 2. Ahí sale al toque. La hipotenusa, ¿cuánto valdría en el problema 2? Ahí tiene la figurita. Tiene la figurita para que puedan calcular primero la hipotenusa, y teniendo la hipotenusa, pueden aplicar, a ver, la tercera formulita, si no me equivoco. Sí, la tercera formulita. La tercera formulita que les di de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Y sale rapidito. Claro, sí sale al toque. Muy bien, ahí van acondicionando, calculen primero la hipotenusa para emplear la tercera. Profesor, ¿cuál es la tercera fórmula? Ojo, acuérdate, cuando tienes el triángulo rectángulo, bueno, yo lo coloqué así 1, 2, 3, ¿no? Los catetos, la hipotenusa, la altura h, las proyecciones m y n. Ahí está. ¿Y cómo resolvemos esto? ¿Te acuerdas de la formulita? Primera formulita. El cateto A al cuadrado es igual a su proyección M multiplicado por la hipotenusa C, multiplicado por C. Y si elegimos el cateto B al cuadrado, es igual a su proyección N, acá está, mira, su proyección N, multiplicado ¿por quién? Por la hipotenusa C. Segunda formulita era de que la altura al cuadrado era igual a la multiplicación de las proyecciones. Claro, multiplicación de las proyecciones. Muy bien, así es, excelente, muy bien, Justina. La número 3, también, mira, la número 3 te decía, el producto de los catetos A por B es igual a la hipotenusa multiplicada por la altura. Y la número 4 ya la conoce, pues el teorema del tío Pitágoras, ¿cierto? Muy bien. Listo, así ya ustedes van a desarrollar, ahí van a desarrollar. Muy bien, Tracy, claro, así es, así sale la hipotenusa. Teniendo la hipotenusa, ya pueden emplear la tercera fórmula, mira. La tercera fórmula, ¿para qué? Para hallar X, claro, porque ya tienen A, B, C, H, mira, A, B, C, H. Resuelven, ¿cierto? Y aplican la formulita. Muy bien, voy siguiendo, tenemos tiempo todavía, sí, lo subo. Esta figurita, la figura número 3. Ahí está. A ver, me hago un poquito de espacio. Estamos orientando la actividad, jóvenes, la actividad. Listo, a ver. El problema número 3 me dice que ABCD es un cuadrado. FA, ¿dónde está FA? FA vale 2. Aquí está, mira, FA vale 2. PA, ¿dónde está PA? PA vale 4. Ahí está, PA vale 4. ¿Listo? Calcular BP, ¿dónde está BP? Este pedacito vale BP. X. Listo, profesor, pero ¿qué hago? En el triángulo rectángulo debes centrarte. Ahí debes trabajar. ¿Cómo? A ver. Me dice que es un cuadrado, por algo me dice que es un cuadrado. El cuadrado, ustedes saben que tiene todos los lados, Iguales. iguales. ¿Y cuánto vale el lado de ese cuadrado? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto valdría el lado de ese cuadrado? X más 4. 4 más X. Excelente. X más 4 o 4 más X. Muy bien. Si acá vale X más 4, acá también debe ser X más 4. Uy, es más 4. Acá abajo también debe ser X más 4. Suficiente con este lado, ¿por qué? Mira el triangulito FPD. FPD, mira, ¿puedes aplicar relación métrica? Por supuesto. 4, ¿quién vendría a ser? La altura. ¿Y 2 qué sería? La proyección Proyección. M y la N y proyección N. N. Puedes aplicar la segunda formulita, mira, ve, ahí está, ese era el dato importante nada más. Que era un cuadrado, todos los lados son iguales y vas completando en tu triángulo rectángulo, porque ahí es donde vas a trabajar, en el triángulo rectángulo. Ya te encargas de resolver esa operación. Muy bien. En el problema 4, sí, el problema 4 sí, ahí tenía que llegar también. En el problema 4 me dice el triángulo PQR, ¿cierto? De mediana PM. Profesor, PM es mediana, y me acuerdo que la mediana es aquel segmento que sale de un vértice y cae en el punto medio del lado opuesto. O sea, PM si es mediana, M debe ser punto medio. Si M es punto medio, estos dos pedacitos deben ser iguales. Muy bien, no te olvides de la mediana. ¿Qué cosa hace la mediana? Luego me dice que QN vale 6. Vamos a ubicar dónde está QN. QN, este pedacito vale 6. MN, este pedacito MN vale 4. Listo. Y me pide calcular RN, X.
Ahí está. Profesor, pero no veo ningún triángulo. Así veo un triángulo rectángulo, 6, 4. Necesito hallar este lado de acá, 2 rayitas. Podría hallarlo, pero no me va a salir un número exacto, un radical. Lo puedes hallar, no hay ningún problema, pero no lo vamos a usar mucho. ¿Qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer acá es aprovechar este punto medio. Pero este punto medio, para poder aprovecharlo, debo tenerlo en un triángulo rectángulo, o sea, todo este segmento. Profesor, y con eso me acuerdo, ojo, del teorema de los puntos medios, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de TPM? TPM. ¿Y qué me decía el teorema de los puntos medios? Cuando tienes un triángulo, tienes los puntos medios de los lados laterales, ¿cierto? Lo unes, esto es punto medio, son iguales, por acá también son iguales, ¿listo? ¿Qué se cumplía? ¿Se acuerdan? Si la base de acá, de este triángulo, la base media, mejor, supongamos que valía 2, ¿cuánto valía la base del triángulo? La ¿Se mitad. acuerdan? No, 4, el doble. Claro, hacia afuera es el doble, hacia adentro es la mitad. Ajá, si acá es 2, acá afuera es 4. Si acá es 4, hacia adentro es la mitad. Eso, pero profesor, no veo el triángulo. Ajá, hay que completarlo. Aquí la clave es completar. Ah, ya, profesor. Ah, no se me ocurrió. Ya, en los posteriores tiene que ocurrir, ¿cierto? Acá en geometría tenemos que hacer trazo. ¿Pero dónde, profesor? Voy a alargar esto, mira, ve. QN lo alargo. Ahí está, ya lo alargué, profesor. ¿Pero con qué más? Lo alargué, pero voy a intersectarlo ¿con quién? Con R. Ah, ya, profesor, trazo una perpendicular, mira, ve. Eso era la clave. Aquí está la clave ya. Y con esto le va a salir el problema. Profesor, veo algo, veo ese punto medio, ya lo puedo aprovechar. Sí, ya se puede aprovechar, mira. Profesor, si ahí es punto medio, ¿cierto? En el otro lado también debe ser punto medio, porque mira, son paralelas, 90-90. Si acá es punto medio, acá también debe ser punto medio. ¿Cuánto vale QN, jóvenes? QN vale, ahí lo tienen. 6. 6. ¿Cuánto valdría 6. N? Por acá le pongo un punto, NP. ¿Cuánto valdría NP? NP. ¿Cuánto valdría NP? 6. También 6. ¿Por qué, profesor? Porque tracé una paralela, y si acá es punto medio, al trazar una paralela, acá también deben ser puntos medios. Tal como dice acá, mira, el teorema. Profesor, si la base media vale 2, la base del triángulo vale 4. Mira, mira acá, ¿lo viste? Dime cuánto vale PR. ¿Ya lo tienes o no? ¿Cuánto valdría PR? ¿Lo puedes ver 8. o no? 8, claro. ¿Por qué? Si acá vale la base media vale 4, la base del triángulo vale el doble, 8. Listo, con eso ya lo sacas. Mira la figurita que se ha formado. Me escribes por el interno si se salió. Me escribes por el interno si salió. ¿Dónde, profesor? ¿Dónde está X? Observa dónde está X, mira. Y al ojo sale. Ajá. Claro, mira, observa. Oh, claro, muy bien, claro. Muy bien, Justina, muy bien, Tracy, claro. Ahí está, claro, excelente. Claro, ahí lo vemos. ¿Dónde, profesor? No lo veo. Ajá, me tenía que tener una visión, ya te dije, ya, mira. Profesor, por acá está, mira, en este triangulito. Aquí está X, mira, ve. Ajá, mira, ve. Es un triángulo rectángulo. ¿Qué aplico, profesor? El teorema del tío. Ahí está, claro, mira, ve. Y si te acuerdas del notable, mejor. Si no te acuerdas, aplica el teorema del tío. Claro, en este caso sería, claro, claro, sí, sería raíz cuadrada de ese número. Claro, claro, pues no te olvides que por Pitágoras saldría ese resultado. Muy bien, muy bien. Ok, sí, sí. No me he olvidado, no se preocupen, las clases, lo voy a subir a clases esta semana, ya en la tarde que ya termino todo, voy a subir los videos. Listo, jóvenes, ahí nos quedamos ya la siguiente, voy orientando algo más, ¿cierto? Ah, me olvidaba, hay un problema de una circunferencia que está más abajo, me gana el tiempo. ¿Ya completaron para poder subirlo? Sí. Sí, profe. Ya, listo, mira, acá este problemita lo he resaltado, este problemita lo dejan para yo resolverlo, el resto sí lo pueden resolver. ¿Listo? El problema 5 lo obvian, yo lo voy a desarrollar como los demás que estoy dejando para el repaso final. ¿Listo? El resto sí lo trabajan. Muy bien, voy a dejar esta actividad número 3 y ahí nos quedamos, jóvenes. Gracias por su atención, nos vemos más tarde en trigonometría. Cuídense, chicos, chicas. Profe. Nos vemos, chicas. Hasta la próxima. Hasta más tarde. Chao, profe. Chao, chicas, chicos, nos vemos. Saludos a todos.